Buenas noches, estimados y estimadas docentes. Gracias por acompañarnos esta noche en un webinar más del ciclo organizado por la Dirección de Formación Docente en Servicio. Esta noche el webinar que nos convoca se denomina ¿Cómo fortalecer el rol ciudadano del docente frente al COVID-19? Ante todo, agradecemos su participación por acompañarnos esta noche. Queremos que reciban el reconocimiento del Ministerio de Educación por acompañarnos, por estar en este espacio, por brindarnos un poco de su tiempo y porque sabemos que están también acompañando a los estudiantes, tanto desde el lado pedagógico, pero también desde lo socioemocional. En ese sentido, queremos que reciban el reconocimiento también de la directora de la Dirección de Formación Docente en Servicio, Jessica Martínez Cuervo. Mi nombre es Alejandra del Río Cisniegas, soy psicóloga, especialista de la DIFOTS y los voy a acompañar a lo largo de este webinar. Antes de iniciar y presentar a los ponentes que nos acompañan esta noche, quiero compartirles con ustedes una breve cita de Rafael Vizquerra. Él es un reconocido en educación emocional y nos menciona que la educación para la ciudadanía tiene como finalidad contribuir al bienestar social. Hay una relación directa entre bienestar social y bienestar emocional. Y esa frase es importante y con ella vamos a empezar y voy a dar pase a nuestros dos invitados. Primero nos acompaña Gonzalo Gamio, él es doctor en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, Madrid, docente de educación superior en la Universidad Católica y en la Ruiz de Montoya. Además es autor de diversas publicaciones vinculadas a los derechos humanos, la ética, la filosofía y ciudadanía. Asimismo, se encuentra con nosotros Edith Fernández. Ella es docente de profesión con experiencia de trabajo tanto en los estudiantes en educación básica, pero también en la formación de formadores, actualmente especialista de la DIFOTS. Le voy a dar por favor el pase para que primero Gonzalo y luego Edith puedan darnos sus palabras de bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches. Para mí es un privilegio y un honor estar aquí frente a ustedes, colaborando con estas reflexiones sobre un tema tan importante como es la ciudadanía ante una situación crítica como la que estamos viviendo hoy. Bien, buenas noches. Mi nombre es Edith Fernández. Estoy muy contenta de estar aquí con ustedes. También es muy importante que nosotros tomemos en cuenta cuál es nuestro rol como docentes y sobre todo como ciudadanos. Muchas gracias. Muchas gracias a ambos. Continuando, les voy entonces a presentar cómo va a ser la dinámica el día de hoy. Vamos a hacerles 3 preguntas a nuestros invitados en 3 bloques, y el cuarto bloque van a ser de preguntas que ustedes pueden hacernos en la caja de comentarios, y les voy a pedir por favor que también nos coloquen de qué región nos están realizando la pregunta para poder también nosotros hacerles llegar. Entonces, iniciamos con el bloque número 1. El bloque número 1 está vinculado a la pregunta ¿qué es la ciudadanía? Y cómo se relaciona con el rol del docente en el contexto de COVID-19. Entonces, le pido por favor a Gonzalo que inicie con su respuesta. Bueno, voy a compartir pantalla. Sí, muy bien. Sí, bueno, la noción de ciudadanía, la noción de ciudadanía constituye un elemento fundamental de la teoría política, ¿no? Está vinculado a 2 elementos fundamentales. Hay 2 herencias aquí, ¿no? La primera herencia está vinculada al liberalismo y tiene que ver con la idea del ciudadano como un titular de derechos, o sea, como un sujeto
que ante el Estado, ante el poder constituido, tiene derecho a la vida, a la libertad, a la propiedad, a la búsqueda de la felicidad, ¿no? Esta idea se sigue de una concepción contractualista de la sociedad. De ella, entonces, digamos, logramos considerar al individuo como titular de derechos. Los individuos son titulares de derechos, pero estos derechos se ejercitan en el vínculo social. Esa es la primera herencia, la herencia liberal. En segundo lugar, tenemos una herencia cívico-republicana que viene de las ideas de los griegos y de los antiguos romanos, ¿no? La idea aquí es que la ciudadanía es fundamentalmente agencia política, o sea que se define a partir de nuestra capacidad de actuar con otros para generar bien común, para generar espacios de libertad y de interacción. Si en la primera herencia contábamos con el tema de la titularidad de derechos universales, no negociables, inalienables, que nos protegen de la interferencia de otros, con esta segunda herencia ponemos énfasis en nuestra capacidad de actuar políticamente para generar leyes, para activar o desactivar instituciones y para tomar decisiones en común. Se trata de modelos complementarios de ciudadanía, ¿no? Y frente a ella, pues el docente tiene una gran responsabilidad porque necesitamos formar a los estudiantes como futuros ciudadanos. Si bien es cierto que ellos están en proceso todavía de adquirir ciertas capacidades y competencias para el ejercicio de su libertad, la libertad solamente se puede lograr en la medida en que ya se va ejercitando en el proceso de formación, ¿no? Y en ese sentido, el docente debe tomar en consideración que los estudiantes son ya agentes y deben ser conscientes de sus derechos. En tiempos como estos, en donde, digamos, ciertas prerrogativas del ciudadano se han visto limitadas por razones sanitarias y por razones económicas, es muy importante, digamos, considerar lo fundamental que es, digamos, el cuidado de estos derechos, pero también formar una conciencia de solidaridad respecto a las necesidades y las limitaciones que viven otras personas, ¿no? Esta es una ocasión fundamental para recordar que somos parte de una comunidad política, que pertenecemos a una historia común y que tenemos una serie de desafíos respecto de qué tipo de sociedad queremos construir, ¿no? Entonces, como los antiguos chinos solían decir, los tiempos de crisis son tiempos de grandes limitaciones, pero también tiempos de grandes oportunidades. Entonces, esta es su ocasión para en consideración estas dos herencias y estos dos factores fundamentales de ciudadanía. Por un lado, la titularidad de derechos y la conciencia de derechos, y por otro lado, nuestra capacidad de convertirnos en agentes de transformación, ¿no? Si no somos parte del problema, si no somos parte de la solución, somos parte del problema. Los educadores peruanos tienen una gran responsabilidad ante los ojos, ¿no? Digamos, son acompañantes en un proceso, digamos, de configuración de lo que significa ser ciudadano el día de mañana, ¿no? Por lo general, se pone un particular énfasis en la formación de valores, ¿no? Pero también tenemos una importante responsabilidad como educadores en torno a la posibilidad de iniciar a los estudiantes en el desarrollo de la capacidad de pensar libremente, ¿no? La libertad constituye un elemento fundamental de la ciudadanía, tan importante, ¿no?, como el compromiso con el bien común o el sentimiento de compartir una historia, ¿no? Tenemos que ser seres capaces de dialogar con otros
pero también de ponernos en situaciones difíciles, en situaciones conflictivas y desarrollar argumentos sensatos sobre cómo enfrentar situaciones críticas como la de hoy, ¿no? En ese sentido, el educador es un guía, pero es fundamentalmente un acompañante, ¿no? Y como educadores tenemos el privilegio de ser protagonistas y también testigos de cómo los estudiantes van desarrollando progresivamente estas capacidades, ¿no? Digamos, tenemos la responsabilidad de que nuestros alumnos puedan en el futuro ser agentes autónomos que tomen decisiones, que sean capaces de mirar lúcidamente sus instituciones y el futuro, y si fracasamos, podemos también ser responsables de que nuevamente, digamos, vuelvan tiempos de autoritarismo, ¿no? Y que las personas no se comporten como ciudadanos autónomos, sino como eventuales súbditos. Entonces nuestra responsabilidad es enorme y es una responsabilidad que tenemos que afrontar con lucidez, con optimismo y también con mucha pasión. Gracias, Alejandra. Muchas gracias, Gonzalo, por tu respuesta. Estoy seguro que nos has dado un marco interesante sobre la ciudadanía. Quiero ahora, por favor, pedirle a Edith que pueda responder la misma pregunta. ¿Qué es la ciudadanía y cómo se relaciona con el rol del docente en ese contexto que estamos viviendo de COVID-19? Bien, con respecto a la pregunta que nos plantea Alejandra, que me parece muy interesante, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, debemos tener en cuenta que nuestra labor docente nos exige primero conocer qué cosa es lo que nos dice el marco de buen desempeño docente. En ese sentido, relacionándolo a lo que nos estamos refiriendo, ¿no? A la ciudadanía y al ejercicio justamente de esta ciudadanía en el docente y en los estudiantes, debemos considerar la competencia 8 y la competencia 9, ¿no? La competencia 8 que justamente se refiere a la reflexión sobre nuestra práctica y en las experiencias institucionales y el desarrollo de procesos de aprendizaje en nuestros estudiantes de modo individual y colectivo, ¿no? Y justamente esto nos va a ayudar a que luego nosotros podamos construir y afirmar su identidad y también la responsabilidad profesional que tenemos nosotros como docentes. Y la competencia 9, que justamente nos pide que nosotros podamos ejercer nuestra profesión desde la ética y en respeto a los derechos fundamentales de las personas. ¿Y cómo es que nosotros vamos a demostrar esa ética y ese respeto? Pues justamente demostrando honestidad, justicia, responsabilidad y compromiso con nuestra función social en el ámbito en el que nosotros nos desarrollemos. Bien, la ciudadanía, ¿no? Nos dice Mockus, es un mínimo de humanidad compartida. ¿Eso qué significa, no? Tal como lo vemos en las imágenes, es un tema de respeto, es un tema de pensar en el otro y pensar que cuando nosotros nos cuidamos, cuidamos a los demás y que cuando los demás se cuidan, también me están cuidando a mí. Entonces, no se trata solo de cuidar al que está en casa, al que está formando parte de mi familia, sino también al que está más lejano, a mi vecino, a la persona que forma parte de mi comunidad, ¿no? Y también tenemos otro autor que a nosotros nos va a ayudar un poco a comprenderlo. Tenemos a Echevarría que nos habla sobre el ejercicio ciudadano, justamente que está relacionado con el sentido de responsabilidad. Y ese sentido de responsabilidad en el marco de la autonomía, como ya lo mencionaba Gonzalo. Entonces, ¿qué significa ser responsable? Significa justamente ser conscientes de nuestros actos y ser conscientes de que estos actos tienen efectos
que tienen consecuencias, y no solamente para nosotros, sino también para el colectivo. Entonces, Echevarría también nos menciona que cuando nosotros hacemos algo, lo hagamos pensando siempre en los demás. Entonces, nuestro país está en un contexto de pandemia, está en un contexto de emergencia sanitaria, en el que se han tomado muchísimas medidas, y esas medidas muchas veces no son bien tomadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de ciudadanía o no? Entonces, hablemos también de ser empáticos, de ser respetuosos y de ser solidarios. Entonces, ¿a qué nos lleva todo esto? Que justamente debemos orientar nuestra conducta hacia la promoción de conductas responsables en nuestros estudiantes y en las familias, y por supuesto también en nosotros como docentes, y por supuesto también promover el cuidado de la salud de cada uno y también de los demás. Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Muchas gracias, Edith, por compartirnos tu respuesta. Nos has dado desde el marco del buen desempeño docente, las competencias que están vinculadas con todo lo que es la ciudadanía, que de alguna manera es transversal a la profesión docente, pero que se enmarcan un poco mejor y de mayor manera en estas dos competencias. Antes de ingresar a nuestro bloque número 2, quisiera aprovechar este espacio también para enviarles saludos a las regiones que nos han comentado en la caja de comentarios. Tenemos docentes desde Ica, Chimbote, Pacasmayo, Satipo, Junín, Puno, desde acá, Lima Metropolitana, de Tacna también tenemos, de Iquitos, desde la selva, Trujillo, Tingomaría, Cajamarca, Huánuco, Ucayali, muchísimas provincias nos están acompañando. Entonces vamos a ingresar a nuestro bloque número 2. ¿Sí? La pregunta en este caso para nuestros ponentes es: ¿cómo influye el ejercicio ciudadano docente en los estudiantes y en la comunidad? ¿Y cómo se puede fortalecer este ejercicio ciudadano? Por favor, Gonzalo, empezamos con tu respuesta. Muy bien. Sí. Mi respuesta tiene que ver con el tipo de pedagogía que podemos plantear, ¿no? En una circunstancia como la actual, en un tiempo de pandemia, pero también un tiempo de una relativa precariedad democrática, ¿no? Digamos, hemos señalado que lo que queremos es formar ciudadanos, ¿no? Y en ese sentido, una prioridad para el educador debe ser apuntalar a la formación del juicio, ¿no? A la formación del juicio práctico en términos éticos y en términos sociales y políticos, ¿no? Lo que requerimos para que nuestra república sea realmente sólida es de contar con ciudadanos como agentes autónomos, ¿no? Seres capaces de dar razón de sus elecciones, de sus decisiones, en la vida privada, en la vida pública, ¿no? En ambos ámbitos de la vida tenemos que lidiar a menudo con conflictos morales y políticos de alta intensidad, ¿no? En un mundo, en una sociedad habitada radicalmente por la finitud y la incertidumbre, ¿no? Siempre contamos con recetas que puedan resolver este tipo de conflictos. Por lo tanto, no vamos a construir verdadera ciudadanía a través del adoctrinamiento o la imposición externa de recetas, ¿no? Necesitamos un modelo educativo fundado en el desarrollo del discernimiento práctico. El discernimiento es la deliberación, es decir, nuestra capacidad de examinar situaciones conflictivas para lúcidamente tomar las mejores decisiones, tomando en cuenta los valores que guían nuestra acción, al mismo tiempo las circunstancias, su particularidad, su complejidad, ¿no? No solamente se trata de que examinemos los medios
para elegir los fines que buscamos. Se trata también de ser capaces de en torno a cuáles son los fines, cuáles son los propósitos que han de guiar nuestras vidas como comunidad, como individuos. O sea, propósitos que puedan convertirse en vehículos de plenitud existencial. Necesitamos formar nuestro intelecto, nuestra mente y también nuestras actitudes, nuestras emociones, como señalaba Alejandra al principio, ¿no? Para realmente escudriñar nuestras valoraciones y opciones políticas, ¿no? En ese sentido, nuestra experiencia moral y política, digamos, no solamente nos presenta conflictos, digamos, entre el bien y el mal, que son conflictos éticos muy conocidos por nosotros. Muchas veces esos conflictos éticos son particularmente difíciles. Reconocer el mal, reconocer el bien, es complicado. Pero a veces también tenemos que elegir entre el bien y el bien, o tenemos que elegir entre el mal y el mal. O sea, tenemos que elegir entre situaciones que nos parecen valiosas, enriquecedoras, interesantes, ¿no? Y no podemos elegirlas todas. Tenemos que escoger la que es superior y buscar a otras opciones, ¿no? Cualquiera que ha enfrentado, por ejemplo, un discernimiento vocacional sabe de lo que estoy hablando. Elegir el bien superior no anula las razones que hacían que los otros bienes sean valiosos, de modo tal que estamos expuestos a sentir alguna pérdida. Del mismo modo, tenemos que elegir a veces es así, entre opciones que nos parecen negativas, desafortunadas, inconvenientes, y sin embargo tenemos que elegir y tenemos que discernir el mal menor, ¿no? Claro, uno podría decir, ante circunstancias como esas, de conflictos entre males, mejor es no actuar, pero a veces no actuar también es, ¿no? Tragedias griegas nos hablan de este tipo de conflictos, conflictos trágicos, ¿no? Pero estos conflictos, pues, ocurren más a menudo en nuestras vidas que los que nos gustaría hacer. Y pensemos en algunas vueltas electorales en las últimas décadas, ¿no? Discernir el mal menor siempre ha sido una empresa difícil, a veces ineludible. Entonces, formar ciudadanos implica formar nuestra capacidad de discernir o de deliberar ante circunstancias conflictivas entre los que el bien se enfrenta a los bienes y el mal se enfrenta a los males. Digamos, tener éxito en la formación de futuros ciudadanos implica enseñar que estos conflictos suceden y que a menudo como ciudadanos tenemos que enfrentarlos y que no siempre hay recetas disponibles para resolverlos. Por ejemplo, hoy en día en la pandemia tenemos un conflicto entre bienes, el conflicto entre las exigencias de la salud y las del desarrollo económico. Por supuesto que cualquier espíritu sensato dice que la salud es importante y el bienestar económico también lo es. A veces tenemos que intentar honrar ambas, pero privilegiar alguna. En los primeros meses de la pandemia hemos estado en una cuarentena bastante estricta. Hemos privilegiado la salud y no hemos tenido otra opción que descuidar el desarrollo económico por un tiempo, ¿no? Ese es un claro ejemplo de lo que significa un conflicto trágico. Nuestros estudiantes deben estar familiarizados con lo que significan estos conflictos, a pequeña escala primero, pero si lo que pretendemos es que ellos en adultez se conviertan en ciudadanos lúcidos, democráticos, de provecho, tenemos que mostrarles que parte de las dificultades, pero de los desafíos y de las oportunidades que conlleva la ciudadanía consiste en tener la capacidad intelectual, emocional, moral y política de enfrentar conflictos difíciles como estos.
Solamente cuando contemos con ciudadanos así, podremos realmente estar, podremos disponer de una sociedad realmente madura. Tenemos la oportunidad de empezar con esto. Que el próximo año cumplamos 200 años de vida republicana podría ser una oportunidad para empezar un proyecto de esta naturaleza, formar ciudadanos eh, concebidos como agentes autónomos. Gracias, Alejandra. Qué valioso lo que nos has compartido, Gonzalo, toda esta disyuntiva, los conflictos trágicos, aristotélicos, ¿no? Y creo que eso también refuerza toda la definición que estamos viendo de ciudadanía y lo importante que es el rol de los educadores como ejemplo también, ¿no? Entonces, vamos a seguir en esta misma línea, hacerle la misma pregunta a Edith que nos acompaña con nosotros. ¿Cómo influye el ejercicio ciudadano docente en los estudiantes y la comunidad y cómo se puede fortalecer? Edith, por favor. Bien, escuchaba atentamente a Gonzalo y justamente nos hace reflexionar en función a nuestro rol, ¿no? A nuestro rol como docentes, que nos llama justamente a ser esas personas, ¿no? Que al influenciar en nuestros estudiantes, podemos hacerlo de una manera, digamos, adecuada o no siempre tan adecuada. En este contexto justamente de la pandemia, ¿no? En la que nosotros nos encontramos, ¿cómo nosotros podemos influenciar positivamente? Pues a través de nuestros actos, ¿no? Si nuestros actos nos dicen que somos coherentes con lo que estamos predicando, con lo que estamos enseñando, entonces va a ser valioso. En el sentido de que si yo demuestro a mis estudiantes que tengo valores, ¿no? De que soy respetuoso, de que soy responsable, de que soy empático, de que soy solidario, entonces mis estudiantes van a recibir esa influencia y van a aprender de ella. En muchos casos van a imitar y van a ser también agentes de difusión con sus familias. El valor, los valores se muestran a través de conductas, ¿no? Entonces, ¿qué conductas son las que nosotros debemos demostrar como docentes frente a nuestros estudiantes, ¿no? En este contexto justamente de educación a distancia. Entonces, hablando de valores, ¿no? Vamos a iniciar o vamos a continuar, ¿no? Vamos a tratar de pasar la diapositiva, que no sé por qué no está pasando, pero bueno, vamos a continuar entonces con el tema que nos ha traído el día de hoy. Bueno, no puedo pasar la diapositiva, no lo sé. Ahí estamos, muy bien. Bien, comenzamos entonces con el valor del respeto. ¿Qué nos dice el valor del respeto? Pues precisamente nos dice que es importante, es un valor moral importante en el ser humano y fundamental para lograr la interacción social, ¿no? Además nos dice que para ser respetado es necesario saber o aprender a respetar, ¿no? Que muchas veces en nuestra labor docente es difícil, ¿no? Sobre todo el comprender al otro, valorar los intereses y sus necesidades. ¿Qué cosas más nos dicen? Que en este contexto que vivimos en función a diferentes estigmas, a prejuicios, debemos trabajar en respeto, ¿no? Mutuo.
y que este respeto sea recíproco. En ese sentido, ¿yo cómo puedo demostrar ese respeto? Por ejemplo, cuando yo tengo un estudiante que tiene familiares contagiados con COVID-19, ¿no? O con familiares que han fallecido por esta enfermedad, entonces yo demuestro mi respeto hacia esos sentimientos de tristeza, esos sentimientos de preocupación de mis estudiantes, ¿no? Los escucho, les doy el espacio, sin ningún tipo de discriminación, prejuicios, ¿no? Ni ninguna otra situación contraria. Tenemos otro valor también que es muy importante, ¿no? Que es justamente la responsabilidad. Y la responsabilidad en todo el sentido de la palabra, ¿no? En este contexto, a nosotros nos llaman como docentes a que nos comprometamos con nuestro actuar y que asumamos el cumplimiento de lo establecido. Y no solamente cumples por cumplir, sino por un tema de autocuidado y del cuidado del otro. Entonces, en este sentido también yo como docente voy a ver cómo es que oriento a mis estudiantes, converso con ellos, reflexiono con ellos en función a las noticias que van circulando, ¿no? A las cosas que van pasando. Entonces voy a generar esa filosofía también en ellos de la responsabilidad, sobre todo en este contexto de pandemia. Y tenemos también a la empatía. La empatía, que es, como nos dice la RAE, un sentimiento de identificación con algo o alguien. Esta empatía a nosotros nos va a llevar a identificarnos con los sentimientos de los demás, nos va a llevar a ponernos en el lugar del otro. Y eso nos va a mover hacia sentimientos altruistas, hacia sentimientos de ayuda, a generar de repente campañas o ayudar a mi vecino, al más cercano, ¿no? A la persona que lo necesita. ¿Por qué? Porque soy empático. Y esa empatía nos va a ayudar justamente a ser solidarios. La solidaridad en este contexto nos está diciendo que al ejecutar nosotros o al poner en práctica nuestro ejercicio ciudadano, vamos a buscar el bienestar de todos. Entonces, es un valor que se aprende por imitación. Esto es muy importante porque si nuestros estudiantes ven que nosotros somos solidarios con ellos o con otras personas, o ven que su familia también es solidaria, ellos lo aprenden. La solidaridad, tú no naces siendo solidario, tú lo aprendes, ¿no? Y obviamente también aprendes lo contrario. Bien. Muchas gracias, hasta ahí nomás. Muchas gracias, Edith, por compartirnos esta información. Estoy segura que todos aquellos docentes que nos acompañan van a poder llevar con ellos toda la información que estás brindando, y más adelante también les voy a comentar, porque la información que nos está presentando Edith está en un curso que actualmente ya están llevando algunos docentes, pero que también vamos a aperturar un tercer grupo para las preinscripciones. Vamos a ingresar a nuestro tercer bloque. Y antes de ingresar a este bloque, igualmente quiero aprovechar para enviar saludos a docentes que nos acompañan de Lima provincias también, de Huaura, por ejemplo. Tenemos docentes también que nos acompañan desde Huancayo, Huancavelica, de Ancash, de Ayaviri, Ferreñafe, de Atalaya. Muchas gracias por acompañarnos esta noche. Y nuestra tercera pregunta para los invitados, tanto para Gonzalo como Edith, es: ¿qué estrategias prácticas se pueden recomendar al docente para promover estas acciones ciudadanas de prevención en los estudiantes y sus familias frente al COVID? ¿No? Ya hemos revisado el concepto de ciudadanía, ahora también hemos visto cuál es la influencia del docente y ahora qué estrategias podríamos poner en práctica. Iniciamos con Gonzalo, por favor.
Igualmente, mientras Gonzalo va compartiendo, quiero aprovechar para que todos aquellos que nos acompañan esta noche y tengan las inquietudes que resulten de estas exposiciones nos puedan hacer llegar a través de la caja de comentarios en este momento, y no se olviden de ponernos de qué región nos están haciendo llegar las consultas. Sí, retomo la idea digamos, planteada inicialmente en torno a la ciudadanía como esta agencia política a la vez que titularidad de derechos, ¿no? Y la idea de una sociedad democrática, ¿no? Una sociedad democrática como fin último de su organización el cuidado de los derechos de las personas. Y en situaciones como esta, en situaciones de pandemia, de crisis sanitaria y económica, la tesis del cuidado de los derechos de cada uno de los peruanos debe ser una tesis poderosamente asumida, ¿no? Esta idea tiene que ver con la dignidad humana, ¿no? La idea básica es que el individuo es intrínsecamente valioso, cada uno de nosotros es intrínsecamente valioso, ¿no? Y la existencia de cada uno de nosotros tiene valor de dignidad y no solamente valor de utilidad, ¿no? Pongo un ejemplo, ¿no? Digamos, este lapicero es un objeto del mundo. Y el valor de este lapicero es un valor de utilidad, o sea, tiene un valor para algo. Hago uso de este objeto y en la medida en que cumple su función, a saber, podemos escribir y pintar con él, ¿no? Tiene valor. En el momento que este lapicero se estropea o se queda sin tinta, va a la basura, porque solamente tiene valor de utilidad. Los seres humanos y los ciudadanos no tenemos solo valor de utilidad, tenemos valor de dignidad. ¿Qué significa que tengamos valor de dignidad? Significa que somos intrínsecamente valiosos, que somos fines en sí mismos y no somos solamente medios para lograr algo, ¿no? Entonces, la idea de ciudadanía, la idea de que tenemos derechos humanos, que no son negociables, que son universales, ¿no? Se sigue de esta idea de dignidad. ¿Esto qué significa? Que la persona no puede ser sacrificada en nombre de algún proyecto o algún interés de grupo, ¿no? Tampoco puede ser un medio para la dicha futura o el bienestar futuro de la mayoría. O sea, cada uno de nosotros es un fin en sí mismo, ¿no? O sea, cada uno de nosotros vale la pena el compromiso y el sacrificio de las instituciones, del Estado, etc. Entonces, esto está presente pues en la Constitución, ¿no? La persona humana, los derechos de la persona humana son el fin último de la sociedad, ¿no? Entonces, digamos, una estrategia práctica fundamental es infundir esta conciencia en los estudiantes. O sea, vivimos en un tiempo en el cual nuestra salud está en peligro, el trabajo de las personas está en peligro, la estabilidad de las familias están en peligro. O sea, este es el momento más adecuado para poner énfasis en la idea de que todos los seres humanos y que todos los ciudadanos tenemos dignidad y que no podemos desatender esta dimensión, ¿no? ¿Y cómo podemos responder ante ello en la medida en que no somos el Estado, sino que somos ciudadanos, somos personas naturales? Bueno, con el ejercicio de solidaridad, ¿no? Tomar en consideración las necesidades y las circunstancias de los grupos más vulnerables,
¿no? Enterarnos qué sucede a nuestro alrededor, ¿no? ¿Qué sucede con nuestros vecinos? ¿Qué sucede con nuestros maestros también? ¿No? Y lo que voy a decir, digamos, todos nosotros que ejercemos la docencia lo sabemos. La educación a distancia es mucho más complicada que la educación presencial. O sea, el trabajo de los docentes es mucho mayor. Y en ese sentido, el compromiso del docente con los estudiantes debe ser mucho mayor. En ese sentido, tenemos que, digamos, velar y atender también a las necesidades de nuestros estudiantes y a las dificultades que plantea este tipo de educación, ¿no? Escuchar a los estudiantes, digamos, ellos deben ser participantes en la solución de los problemas, ¿no? Incluyendo los problemas que plantea la propia educación a distancia. Y esto es una idea fundamental, ¿no? Tenemos que repensar lo que significa ser docente. País, a cortas del segundo, digamos, del segundo centenario de nuestra república y en circunstancias como la nuestra, como la actual, ¿no? Muy a menudo los pedagogos, los teóricos de la pedagogía, dicen que los docentes somos facilitadores. Yo tengo algunas dificultades con esta expresión. Yo creo que los profesores no estamos para facilitarles las cosas a los estudiantes. Estamos sí para acompañarles con cariño, con dedicación en este proceso educativo, que supone mirar a su alrededor también y examinar lo que está pasando en el país y en el mundo con esta pandemia, ¿no? Pero en parte nos toca también a través de nuestras clases, a través de nuestras palabras de aliento, a través de nuestras formas de apoyarlos, también ayudarlos a enfrentar situaciones de adversidad como las que estamos viviendo hoy, ¿no? Más que facilitar un camino, lo que tenemos que hacer es acompañarles a un camino, es un camino que no está exento de problemas y de conflictos. También el proceso educativo encierra conflictos. Y esto supone ayudarles a reconocer herramientas para plantearlos y para resolverlos, ¿no? En ese sentido, yo me permito discrepar, ¿no? Con esta idea del profesor como facilitador. Lo que tenemos que hacer más bien es ayudar a nuestros alumnos a enfrentar situaciones de conflicto, situaciones de complejidad. Confiar en ellos, en sus capacidades de entendimiento, en su capacidad de valoración, ¿no? Y ayudarlos, ¿no? Ayudarlos, o sea, brindarles apoyo, porque los problemas y los conflictos están ahí en la vida cotidiana, como ahora. Hace un año, ¿quién podría pensar que teníamos que afrontar esto? Que teníamos que elegir entre nuestra salud y el bienestar, ¿no? Que teníamos que afrontar con todas las dificultades del caso la educación a distancia, que teníamos a veces que alejarnos de nuestros seres queridos, ¿no? Son situaciones de conflicto. Y la educación sirve para que los estudiantes y nosotros también como maestros, que al formar a otros nos formamos a nosotros mismos, ¿no? Tenemos que enfrentar situaciones de conflicto, ¿no? Entonces, más que facilitar el camino, tenemos que ayudarlos a afrontar la complejidad de este camino. Muchas gracias, Alejandra. Muchas gracias a ti, Gonzalo. Creo muy clara la exposición que nos has hecho. Está también súper claro que la situación que estamos viviendo actualmente, una pandemia, creo nadie se hubiera imaginado que un 2020 nos iba a acompañar con una pandemia, y de todas maneras esto
a los propios docentes también que están en la primera línea también de batalla, ¿no? Y acompañando siempre a los estudiantes, siempre a las familias, y es importante también todo lo que nos menciona sobre los conflictos, porque si bien siempre se hablan de los conflictos cognitivos que tenemos que fortalecer en los estudiantes, pero hay otros conflictos también que es importante que sigamos viendo. Entonces, en este sentido, le voy a dar pase para que Edith pueda respondernos la misma pregunta. ¿Qué estrategias prácticas se pueden recomendar al docente para promover acciones ciudadanas de prevención, tanto en los estudiantes como en sus familias, en estas circunstancias de COVID-19? Gracias, Alejandra. Bien, yo creo que debemos partir por el ejercicio ciudadano como sinónimo de responsabilidad. Esta responsabilidad que tenemos los docentes justamente de generar esos procesos reflexivos en nuestros estudiantes y también la responsabilidad de demostrar los valores a partir de nuestros actos. En ese sentido, también es muy importante que nosotros seamos conscientes de que estamos viviendo una situación que podemos de alguna manera prevenir. No vamos a prevenir la pandemia definitivamente, pero sí podemos prevenir mayores contagios y también muertes por COVID-19 en nuestras familias y en nuestra localidad. Entonces, como maestros podemos utilizar muchísimas estrategias. Nosotros somos muy creativos. En este caso, en este momento, ¿no?, en el que estamos compartiendo, les vamos a presentar algunas estrategias que ustedes podrían poner en práctica. Por ejemplo, podríamos dialogar, ¿no?, ya que estamos en este contexto de la educación a distancia, ¿no?, a través de una videoconferencia o de repente una llamada por teléfono o un mensaje de texto, dialogar con ellos, dialogar con los padres sobre los alimentos que consumen diariamente, por ejemplo, ¿no?, de acuerdo a la región en la que en la que nos encontramos y de acuerdo también a las posibilidades de nuestros estudiantes. Recordemos que no estamos en una situación como la que estábamos el año pasado, como bien lo dijo Gonzalo. No podemos pensar que vamos a contar con todos los recursos con los que contábamos antes. Entonces, a partir de ello, reflexionemos y veamos con ellos cómo debe ser nuestra dieta nutritiva, ¿no? ¿Para qué? Para justamente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Entonces, si nosotros fortalecemos nuestro sistema inmunológico, vamos a poder hacerle frente a esta enfermedad en caso nos contagiemos nosotros, nuestros estudiantes o algún miembro de nuestra familia. Otra estrategia que también se puede hacer es pedir a los estudiantes que hagan una encuesta en casa sobre el número de horas que duerme cada miembro de la familia en la noche, ¿no? Nosotros sabemos que el sueño es fundamental para poder repararnos y sobre todo para mejorar nuestro metabolismo y también fortalecer nuestro sistema inmunológico. Sabemos que estamos en un contexto difícil en el que nuestras horas de trabajo ya no son como eran antes, ¿no? En la que íbamos a la escuela de manera presencial, veíamos a nuestros estudiantes de repente de 8 a 1, 2, 3 de la tarde, y luego iba a mi casa, preparaba mis clases, revisaba algunas actividades, evaluaba y de repente tenía algún momento para poder distraerme, dedicarlo al ocio, a la familia, ¿no? Y de esa manera yo tenía un ciclo más o menos normal. Pero ahora tenemos que atender a los estudiantes, tenemos que atender a los padres, tenemos que hacer informes, tenemos que hacer muchísimas cosas que demandan mucho tiempo. Y eso muchas veces perjudica nuestras horas de sueño, nos sacrifica, ¿no? Y eso va a afectar nuestra salud.
y también la salud de nuestros estudiantes, cuando les dejamos de repente actividades, un curso les deja una tarea, el otro curso también le deja otra tarea, y no sabemos de repente poder graduar eso con ellos, y también están sacrificando horas de sueño. Entonces, cuando nuestros estudiantes hacen esta encuesta en casa, a ver, ¿a qué hora se acuesta mamá, papá? ¿A qué hora se están levantando mis hermanos, no? ¿Cuántas horas duermen en la noche? ¿Cuántas horas debemos dormir cada uno de acuerdo a nuestra edad, de acuerdo a nuestras actividades? Entonces, hay estudios que dicen que no debemos dormir menos de 7 horas. ¿Estamos durmiendo 7 horas? Muchas personas duermen 3 horas, 4 horas, de repente no duermen. Entonces, eso va a afectar profundamente nuestra salud, y no solamente nuestra salud física, sino también nuestra salud mental. Y a partir de esta actividad generamos esa reflexión, ¿no? Como decía también Gonzalo, el tema de dignidad, no sacrificarnos por un fin que no es nuestro bienestar, ¿no? Entonces pensemos ahí cómo graduamos, cómo ordenamos nuestros tiempos, cómo regulamos nuestros horarios, cómo nos organizamos para poder descansar adecuadamente. Y eso a partir de la reflexión con nuestros estudiantes. Otra actividad, otra estrategia que se puede también utilizar es dialogar y tomar acuerdos con nuestros estudiantes para seguir una rutina de ejercicios diarios, ¿no? Deberán participar docentes, estudiantes y padres de familia. ¿Por qué? Porque justamente el ejercicio físico activa todo el sistema inmunológico, nos hace sentir tranquilos, relajados, nos anima, ¿no? Pero naturalmente no podemos hacer ejercicio si no dormimos bien, si no nos alimentamos bien. Entonces uno va de la mano de otro, y ese proceso reflexivo es el que tiene que llevar a cabo nuestros estudiantes con nuestro apoyo, con nuestra motivación, ¿no? Estos ejercicios pueden ser sencillos, ¿no? Desde el momento en que nosotros nos levantamos de nuestro escritorio, de repente estamos sentados más de 3, 4 horas en la educación a distancia, ¿no? Mirando la computadora, en una videoconferencia, o estamos hablando por teléfono, o estamos en una mala posición, de repente mirando el celular, ¿no? Muy estáticos, muy sedentarios. Entonces, con ellos, con las familias, con nuestros estudiantes, todos debemos generarnos una rutina diaria de ejercicios físicos, y por supuesto también orientados por nuestros especialistas de educación física que están en la institución educativa. Otra estrategia que también se puede plantear con nuestros estudiantes es que ellos puedan hacer afiches con protocolos a seguir en casa y fuera de él. Estos afiches nosotros sabemos que los tenemos de la fuente de MINSA, de la OPS, ¿no? También de la OMS, pero nuestros estudiantes también lo pueden generar, pueden dibujar, pueden escribir y colocarlo en diferentes lugares de su casa para que su familia no olvide que aún estamos en un tiempo de emergencia, estamos en un tiempo en que los contagios continúan, ¿no? De repente hay lugares en los que ha disminuido, pero hay lugares en los que no, en los que de repente ha aumentado, ¿no? Y debemos evitar justamente mayores contagios y mayores muertes por esta enfermedad. Entonces, desde los más pequeños hasta los más grandes, de acuerdo a lo que necesite su familia. De repente su familia no se lavan las manos, el tiempo requerido, ¿no? Entre 20, 30 segundos. Entonces hagamos un afiche con los niños, que hagan un afiche de acuerdo a lo que necesita su familia, que se lave las manos más tiempo, la forma correcta de lavarse las manos, ¿no? Y de repente pegarlo en el baño o pegarlo en un lugar visible. O de repente mi familiar sale, ¿no? Mi mamá sale a comprar, mi papá sale a comprar, pero no se saca, digamos, la ropa cuando llega, ¿no? La ropa externa, la casaca, la chompa, no se la retira, no se toma una ducha, no sigue los protocolos, ¿no? No deja los zapatos, etcétera. Entonces también ahí pueden hacer ellos afiches y podemos evaluar diferentes capacidades, diferentes competencias con esas actividades, ¿no?
Otra estrategia que también podemos poner en práctica es generar espacios de diálogo, ¿no? Que siempre nosotros lo hacemos a partir de la tutoría, pero no solamente el que es designado como tutor lo debe hacer, lo debemos hacer todos, porque todos somos tutores. Entonces, este diálogo con grupos pequeños de estudiantes y también con la familia nos va a ayudar a nosotros a escucharlos y a ellos les va a ayudar a poder expresarse, ¿no? A poder soltar lo que están sintiendo. Estamos ya a 6 meses de esta emergencia sanitaria. Tenemos estudiantes que, bueno, de repente están cursando un quinto de secundaria, que no van a tener una fiesta de promoción, no van a tener un viaje de promoción, no va a haber una graduación, ¿no? Tenemos estudiantes también pequeñitos que extrañan mucho a sus amigos, extrañan jugar, extrañan salir a la calle, extrañan muchas cosas que se viven en el contexto de la presencialidad. Entonces, eso les genera de repente ansiedad, les genera estrés. Entonces, para eso es que nosotros debemos darles esos espacios para el diálogo, la conversación, pero siempre, por supuesto, dentro de nuestro rol como docente y no asumiendo otros roles que ya les corresponden a otros profesionales, ¿no? Entonces, en esta generación de espacios, también nosotros podríamos ver algunas señales, algunos signos para poder hacer derivaciones, ¿no? Pero sobre todo para que ellos puedan expresar esos temores, esas preocupaciones, ¿no? Los chicos de quinto que en otra situación ya estarían pensando en postular a la universidad, ya estarían pensando en ir a un instituto, en postular a una beca. Entonces, todo este contexto les genera desequilibrio y hay que escucharlos, ¿no? Hay que plantear ese espacio todas las semanas de manera ordenada, pautada, ¿no? Y de repente en una situación en la que nosotros estemos en plena clase y percibamos que un estudiante no nos responde, o se percibe triste, ¿no? Porque ahora hemos, digamos, ganado la habilidad de percibir sensaciones, percibir sentimientos, emociones a partir de la voz de los estudiantes. No necesitamos verlos y ya sabemos cómo se están sintiendo, ya están molestos, ya están tristes, están preocupados, ¿no? Entonces, demos ese espacio para el diálogo y para la conversación. Bien, entonces lo más importante, como siempre se les dice, ¿no? Es que todo ello vaya siempre en beneficio de todos, de nosotros, de nuestros estudiantes, de nuestros padres de familia y de toda la comunidad, ejerciendo siempre nuestra ciudadanía. Muchas gracias a ambos por sus respuestas, muy precisas, muy prácticas también para el día a día de los estudiantes y sus familias, de los docentes que están trabajando en esta educación a distancia. En este último bloque, como lo mencionamos en un inicio, vamos a dar pase a algunas preguntas que también nos han estado colocando en el chat en estos momentos de diferentes regiones del país. También veo que hay muchos comentarios y mucha reflexión, tanto por lo que nos ha mencionado Gonzalo como lo que nos ha comentado también Edith. Por ejemplo, hay una preocupación que nos hace llegar Gina Zoila Berrios Fernández. Ella nos dice, y a partir de ello quisiera hacerte una pregunta a ti, Gonzalo. Gina nos dice, ¿qué podemos hacer con los padres de familia que, guiados por sus líderes religiosos, no tomaron las medidas adecuadas frente a la pandemia? Se enfermaron, contagiaron a sus niños. Cuando se les orientaba referido al COVID, en algunos casos se burlaban de los maestros, no respetaban los protocolos de prevención. ¿Cómo hago para llegar a convencerlos de que respeten la vida de sus hijos y la de los demás ciudadanos? Entonces, creo que podríamos Gonzalo, comentar qué reflexión se puede hacer frente a estas situaciones, cómo se puede aprovechar esta situación como oportunidad de aprendizaje en la ciudadanía para los estudiantes. Bueno, es una pregunta muy difícil
porque tiene que ver con un elemento tan importante de la identidad de las personas como es la religión. Y muchas veces la religión moviliza, ¿no?, a las personas para bien y para mal también, ¿no? Pero bueno, también es verdad que se supone que las grandes religiones, digamos, alientan la idea de que las personas somos seres dignos, seres libres y seres que tenemos derechos también, ¿no? Entonces, en principio no debería haber una contradicción entre ser practicante de una determinada religión y respetar los derechos de cada uno y los de los demás. Entonces, que una persona use la religión para, digamos, desobedecer las pautas que ha establecido el Estado y las pautas que ha establecido la ciencia médica también para lidiar de manera más razonable con esta pandemia, es una actitud que no es sensata, ni desde el punto de vista de la ciudadanía y probablemente tampoco desde el punto de vista religioso. O sea, probablemente las personas que invocan a la religión para desobedecer digamos, las pautas que ha establecido la medicina y que establece también el Estado, eh, eh, digamos, esta actitud revela ignorancia probablemente respecto del contenido de la propia religión. Ahora, por supuesto que ante una situación de educación a distancia, el docente tiene poco margen de acción, pero creo que, digamos, lo elemental sería tener que hablar con los padres, ¿no? Hablar con los padres y intentar persuadirlos, ¿no? De que no hay mejor solución que, digamos, observar las pautas que se nos ha formulado, porque esto no es para nada algo que puede ser tomado a la ligera. Enfermarse de COVID puede ser sinónimo de morir prematuramente, de poner no solamente en peligro la propia vida, sino la vida de las personas que queremos y la vida de nuestros conciudadanos en general. Entonces, por un lado yo diría que el docente tendría que dialogar y pedir a estas personas reacias a observar las pautas. Y en segundo lugar, por supuesto que también están ya en otro orden de cosas, digamos, las leyes, porque son, digamos, normas que las autoridades han establecido para su estricto cumplimiento, porque lo que está en juego es la salud de las personas. Y porque algunos individuos, algunas familias desobedezcan estas normas, esto puede acelerar aún más, digamos, el ritmo de contagio que ya existe, ¿no? Entonces, esto no se puede tomar a la ligera. Está por un lado el elemento de la persuasión que todo educador debe tomar en consideración, pero también está el otro lado, que es el lado de la ley, ¿no? Y sobre eso no podemos titubear, ¿no? Gracias. Muchas gracias, Gonzalo, por tu respuesta, creo bastante clara y importante también considerar lo que ya nos habías comentado del discernimiento, ¿no? Y justamente cuál es la necesidad frente a los conflictos que pueda suscitarse durante el día a día. Qué importante es aprender y poder discernir con todas las herramientas que tenemos. Continuamos entonces con la siguiente pregunta, esta vez para Edith, por favor. Nos comenta María Ramos, y la pregunta más que nada diría, ¿cómo los docentes podrían motivar a los padres de familia para que desde su rol empiecen a promover ciudadanía en sus hijos? Sí, gracias por la pregunta. Yo creo que la preocupación de los docentes
siempre ha sido cómo trabajar con los padres, ¿no? En diferentes aspectos, aprendizajes, temas emocionales, expectativas, em, y esa preocupación nos lleva a generar diálogo con ellos, un diálogo individual, un diálogo grupal, ¿no? En la presencialidad, nosotros también trabajamos nuestras escuelas de padre, por ejemplo, que nos generaba esos espacios para generar esa reflexión, ese diálogo conjunto. En la educación a distancia las cosas se nos complican un poco porque no tenemos esa cercanía, no tenemos esos padres que nos esperaban en la puerta del colegio para preguntarnos algo, o esos padres que venían a la reunión y podíamos conversar con ellos de manera grupal o individual. No lo tenemos, pero podemos aprovechar este contexto para llegar a ellos a través de sus hijos. Si nuestros estudiantes generan procesos reflexivos con nosotros, si nuestros estudiantes, digamos, resuelven situaciones que nosotros les presentamos, ellos lo cuentan en casa, les cuentan a sus padres. Este día trabajé esto, este día conversé sobre aquello, mi profesora me dijo tal cosa, mi profesor me dijo tal otra cosa, mi compañero, discutimos sobre ese tema, discutimos sobre aquello. Entonces, cuando los padres le dan ese espacio al diálogo en casa a sus hijos, estamos llegando a ellos a través de sus hijos, justamente. Entonces, no es fácil, definitivamente, pero sí podemos hacer que nuestros estudiantes sean esos aliados estratégicos para poder llegar a los padres y que estos padres también cambien sus conductas, de que sean personas responsables, que sean personas más éticas, más empáticas, ¿no? Y también puedan ejercer su ciudadanía de esa manera, porque ya todos los docentes sabemos que nuestros niños van a casa y enseñan lo que aprenden con sus docentes. Claro, ahora están en casa y ya están ahí. Entonces, en la clase virtual, en la conversación por teléfono que han tenido con nosotros, luego se lo van a contar. Mamá, me dijeron que hay que seguir todavía con el protocolo. Papá, mira, cuídate cuando salgas, usa mascarilla. No vayamos a visitar a los abuelitos, nos podemos contagiar, etcétera, etcétera. Entonces, son ellos los que llegan a los padres con esos aprendizajes, ¿no? Muchas gracias, Edith, por tu respuesta. Continuando con la siguiente pregunta, nos dice Aide Cecilia Verástegui Pinillos. Nos dice, nosotros somos imagen y podemos ser líderes, depende de la aceptación de los chicos. Y en este caso te voy a pedir, por favor, Gonzalo, ¿cómo los docentes pueden ser entonces imagen de ciudadanía para los niños, para los adolescentes, sobre todo en esta modalidad a distancia? Bueno, es una pregunta también complicada, pero agradezco la pregunta porque es una pregunta fundamental, ¿no? Decisiva. Lo primero que hay que hacer, y esto vale para la educación virtual como para la educación presencial, hay que dar espacio a que los estudiantes hablen, a que los estudiantes expresen sus ideas, expresen sus emociones y también puedan reflexionar. O sea, el aula tiene que ser un laboratorio de reflexión. Es un problema grande porque, digamos, el Perú ha sido por mucho tiempo un escenario autoritario en lo político. Ha gustado la mano dura, pero eso todo es así porque la familia ha sido un espacio autoritario y el aula también ha sido y es muchas veces un espacio autoritario, en donde la palabra del maestro no se discute, en donde la palabra del maestro es ley, ¿no? Y claro, la pregunta es, ¿formamos así a los estudiantes?
no vamos a formar ciudadanos, vamos a formar súbditos obedientes. Es un problema que el valor fundamental en muchas escuelas sea la disciplina y el orden y el aseo. La disciplina y el orden, por supuesto que son valiosos, pero son valores instrumentales, o sea, son útiles para otra cosa. Hay otros valores superiores, la curiosidad intelectual, el pensamiento libre, la justicia, ¿no es verdad? Y digamos, no, no siempre vemos eso. ¿Por qué? Porque la escuela sigue siendo, a veces de buena voluntad de gente, un espacio. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Primero, hacer que las clases sean más lógicas, dialogar más con estudiantes, argumentos, escuchar sus interpretaciones de determinadas circunstancias históricas, reflexionar sobre las lecturas literarias que les damos a los estudiantes. Por ejemplo, ¿no? Digamos, abrir el panorama. Lo que necesitamos es ayudar a los alumnos a mirar con más cuidado, a ser más críticos. Si son críticos en el aula, lo serán críticos en la sociedad después. Pero la libertad no siempre es un valor muy apreciado por los docentes. Otra cosa que podemos hacer también es esmerarnos mucho en nuestro trabajo docente. Digamos, enseñar es tan importante, un privilegio, es un honor, ¿no? Esto debería reconocerlo no solamente el docente, también la sociedad, por supuesto, ¿no? Y también la propia escuela, ¿no? Pero es un honor acompañar a los estudiantes en este proceso. ¿Esto qué significa? Tenemos que trabajar con las ideas, tenemos que enseñarles a nuestros alumnos a valorar el argumento y la evidencia como los criterios fundamentales para guiarnos en la vida, a partir del argumento y de la evidencia. ¿Y esto qué significa? Por ejemplo, yo tengo un hijo que está en primero de secundaria y en sus cursos de historia, o bueno, se dice ahora estudios sociales, tienen la oportunidad de ver a los griegos, ¿no? Y ver pues la escultura griega, la arquitectura griega, la filosofía griega, la literatura griega. Si uno como docente tiene el privilegio de mostrarle eso a sus estudiantes, uno tiene que hacerlo bien. Uno tiene que enseñarle a los estudiantes a amar la cultura griega, a entender qué nos ha legado la cultura griega, la democracia, la filosofía, que el conocimiento sea una aventura para los estudiantes. Si no enseñamos en la escuela a los estudiantes a apreciar los libros, a apreciar las ideas, ¿ustedes creen que podemos formar realmente una opinión pública informada en la adultez? De ninguna manera. Entonces tenemos una gran oportunidad y una gran responsabilidad, ¿no? Entonces, dos ideas ante esto. Primero, hacer que el aula sea un espacio de diálogo, en primera instancia. Segunda idea, enseñar que la única autoridad que existe en un aula, porque lo formamos en la vida académica, es el buen argumento y las evidencias. Formarlos en el debate, ¿no? Y en tercer lugar, poner mucho empeño en transmitir conocimiento profundo, conocimiento real, transmitir pasión por el saber. Esa es nuestra responsabilidad. Que canten himno fuerte, eso también es importante. Que no conversen en clase también es importante. Pero no nos olvidemos que si no educamos a los estudiantes en valorar las ideas, en valorar los principios, en valorar a los demás, probablemente no haya otro escenario más propicio para esto que el aula. Y esto nos coloca en una situación de gran responsabilidad. Muchísimas gracias, Gonzalo, por tu respuesta.
Creo solamente tal vez podría agregar qué importante es el hecho de todo lo que se le enseñe al estudiante, podamos ver ese vínculo con la realidad, ¿no? Con el contexto en el que estamos viviendo, todas las situaciones, todas las experiencias, todas las actividades que se presentan, incluso en Aprendo en Casa, tienen un vínculo con la realidad cotidiana del estudiante y es importante también que el docente se lo haga saber. Continuando, y lamentablemente por temas de tiempo, esta es nuestra última pregunta para Edith. ¿Cómo podemos abordar, porque tú nos mencionaste que era importante la solidaridad, la empatía, la responsabilidad con las familias? Entonces, ¿cómo es que podemos abordar estos temas, ¿no? En la escuela, dentro de las aulas, para poner en práctica la ciudadanía también? Perdón, en primer lugar, hay que abordarlo a partir de nuestro ejemplo, ¿no? El docente es una influencia para nuestros estudiantes. Si nosotros no somos solidarios, no demostramos ser empáticos, no demostramos valores como la responsabilidad, difícilmente vamos a poder generar esa influencia en nuestros estudiantes, ¿no? Y bueno, en este contexto en el que estamos, también se pueden generar algunos proyectos con nuestros estudiantes para que ellos puedan difundir estas ideas, puedan difundir acciones concretas, ¿no? Ser solidarios no significa solamente darle un plato de comida a alguien, sino también poder escuchar lo que siente frente a una persona que está con COVID o con una persona que se siente triste, que se siente preocupado, ¿no? Y esto parte de la empatía, y la empatía se practica y se enseña con la práctica. Entonces, es cierto, pero también nuestros estudiantes que tienen conectividad, tienen posibilidades de trabajar con internet, que tienen una computadora, pueden generar también acciones solidarias, acciones empáticas, a partir de repente ayudar a otro compañero que no le va muy bien en algún curso, ayudarlo, orientarlo, explicarle algo que no entendió, también estamos siendo solidarios, ¿no? Siendo empáticos, escuchando a mi amigo que no, que se está preocupando por algo, que tiene a la mamá enferma, o de repente que tiene preocupaciones en el futuro. Estamos viviendo en una incertidumbre, no sabemos cómo será el próximo año. Entonces, darnos esos espacios de diálogo también nos va a ayudar a desarrollar estos valores y, por supuesto, también nuestra ciudadanía, ¿no? Por supuesto que estos son algunos ejemplos, nada más. Nosotros podríamos hacer muchísimas cosas de acuerdo a nuestra creatividad, de acuerdo a la necesidad de nuestros chicos, de acuerdo a las expectativas que ellos tengan, ¿no? En realidad nosotros somos, digamos, de alguna forma protagonistas en estos procesos porque, como bien dice Gonzalo, tenemos el privilegio de estar delante de nuestros estudiantes, ¿no? Así como ahora estamos, gracias al Internet, ¿no? Gracias a la tecnología, estamos delante de muchos docentes. Ustedes como docentes también tienen esa posibilidad de estar delante de muchos de sus estudiantes y seguir influyendo positivamente y siempre también con evidencias, con conocimientos, con esos conocimientos que nos da la ciencia, que nos da ese avance tecnológico también, ¿no? Entonces, nadie es dueño de la verdad se va construyendo de manera conjunta y eso también es parte de la ciudadanía, hacernos críticos, tomar decisiones informadas, ¿no? Y generar esos espacios de discusión a través de situaciones de contexto, de situaciones problemáticas, de qué cosa es lo que está pasando en mi barrio, qué está pasando en mi distrito, qué está pasando en mi casa, ¿no? Y a partir de ello, generar esa discusión, generar esa conversación. Muchas gracias, Edith, por su respuesta. Muchas gracias a ambos por sus respuestas. A partir de las notas que he tomado,
mencionarles algunas ideas fuerzas de los 3 bloques, porque ya estamos cerrando este webinar. En el bloque 1 les hicimos la pregunta, ¿qué es la ciudadanía y cómo se relaciona con el rol del docente en el contexto del COVID-19? Y lo que ustedes nos pudieron compartir es que ser ciudadano implica una conciencia de derechos y también habilidad, respeto, empatía y solidaridad hacia los demás, ¿no? En este contexto de COVID-19 exige cumplir el rol ciudadano, el docente, para la promoción de conductas responsables con los estudiantes, pero también con sus familias. Eso significa ser promotores del cuidado de la salud y de cada uno de los demás. Todo ello entonces enmarcado en estas competencias que nos mencionó Edith, la 8 y 9, que son las más vinculadas. En el bloque número 2, cuando les hicimos la consulta, ¿cómo influye el ejercicio ciudadano docente en los estudiantes y la comunidad y cómo se puede fortalecer? Nos respondieron que en la formación de ciudadanos debemos contribuir a la formación del juicio, una pedagogía fundada en el desarrollo del discernimiento práctico, considerando no solamente el típico bien contra el mal, sino en situaciones en las que la vida se ponga entre el bien y el bien, entre el mal y el mal, ¿no? Y mencionaba Gonzalo este tema de los conflictos trágicos. En este momento de crisis, el ejercicio ciudadano del docente, entonces, influye de manera directa en los estudiantes cuando les demuestra a través de acciones concretas, de valores como el respeto, la responsabilidad, la empatía y la solidaridad que nos ha comentado Edith. Y en el último bloque, la pregunta fue qué estrategias prácticas se puede recomendar a los docentes que nos están acompañando en estos momentos para promover acciones de ciudadanía y de prevención en los estudiantes frente a la enfermedad del coronavirus. Entonces, frente a ello, hemos tenido una serie de, un listado, digamos, podemos decir, de ejemplos, ¿no? Porque en estos webinars nosotros no tratamos de dar una receta, sino que siempre es importante que el docente lo pueda contextualizar y llevar a su propia realidad y de sus estudiantes sobre todo. Frente a ello nos mencionaron que era importante algunas estrategias, discutir con los estudiantes acerca de los derechos, conversar con los estudiantes sobre las dificultades que plantea esta educación a distancia. Necesitamos escuchar entonces a los estudiantes para que ellos también sean partícipes de la solución y no solamente del problema. Sensibilizar además a los estudiantes y a sus familias, tanto sobre el cuidado físico, y nos ha dado algunas recomendaciones Edith, por ejemplo, la alimentación, vinculado al sueño también, y también sobre el tema socioemocional, la salud mental, ¿no? Y también nos ha dado algunos ejemplos que se pueden utilizar desde hacer afiches, tener algunos espacios de diálogo, de repente hacer una pequeña encuesta con los familiares que se tenga dentro de la casa o de repente por teléfono, y todo eso también podemos llevarlo a la práctica pedagógica. De esta manera, entonces, hemos llegado al final de nuestro webinar el día de hoy. Recuerden que todos los webinars que realizamos se quedan grabados en el Facebook, donde en estos momentos hacemos la transmisión, pero también pueden ingresar a la página web www.envivo.perueduca.pe. En ella van a encontrar los que ya hemos realizado con anterioridad. Con nosotros entonces será hasta una siguiente oportunidad. Queremos aprovechar de todos modos, mencionarles que continúen con los protocolos del MINSA, los cuidados que nos están recomendando, evitar salir a otras casas, evitar visitar a los familiares, evitar también en nuestras propias casas recibir familiares, continuemos con el lavado de manos, continuemos usando las mascarillas, no salgamos si no es necesario hacerlo, en todo caso sería mejor quedarnos en nuestras casas. Entonces, dicho eso, voy a también colocarme la mascarilla y voy a invitar a nuestros invitados el día de hoy que con las mascarillas también puedan darnos sus palabras de despedida. Por favor, Gonzalo y después Edith. Muchas gracias. Bueno, para mí ha sido un gusto participar en este webinar. Espero que lo que hayamos comentado les sea de utilidad. He disfrutado también escuchar a mis colegas y bueno,
reitero también las sugerencias de Alejandra y bueno, quedo a su disposición para lo que necesiten en el futuro. Para mí es realmente un placer y una gran oportunidad este tipo de espacios en donde podamos intercambiar ideas para ayudar a nuestros estudiantes. Gracias. Muchas gracias, Gonzalo. Edith, por favor, tus palabras finales. Bueno, sigamos siendo ejemplo para nuestros estudiantes, sigamos siendo influencia, sigamos generando espacios de diálogo, de reflexión, que ellos sean los protagonistas de sus propios aprendizajes, que desarrollen competencias a partir de esa situación, que no nos dejemos llevar por el cansancio, ¿no? Regulemos nuestro sueño, regulemos nuestra alimentación, seamos artífices del respeto a los demás, del respeto a los derechos y sobre todo de nuestra dignidad, ¿no? Ha sido un gusto participar en este webinar y espero que les sirva y sobre todo que lo pongan en práctica. Muchas gracias a ambos, a Gonzalo por desde siendo especialista de la Pontificia Universidad Católica del Perú y Edith, representante de la Dirección de Formación Docente en Servicio. Aprovecho este espacio también para mencionarles que el día de mañana, 29 de septiembre, culminan las preinscripciones para el tercer grupo del curso Rol Ciudadano del Docente frente al COVID-19, en el que podrán profundizar sobre temáticas que hemos visto en este webinar. Asimismo, el 12 de octubre inician las preinscripciones al curso Resiliencia y Liderazgo Integral, ¿no? Ambos pueden encontrarlos en la página de Perú Educa. Muchísimas gracias a todos los que nos han acompañado esta noche, docentes de todas partes del país. Nuevamente el reconocimiento del Ministerio, de la Dirección de Formación Docente en Servicio, de nuestra directora Jessica Martínez Cuervo. Sigamos comprometidos, sigamos cuidándonos hasta una siguiente oportunidad.